En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las técnicas, instrumentos y validez, de parte de lo que es la asignatura de investigación educativa aplicada a métodos cuantitativos con el doctor Camilo Torres. Este equipo que va a exponer en este momento está conformado por, Samira Rentería. Sandra Milena Lamprea. Clemente Moreno Agualimpia. y quien les habla, Einer Samuel Morales. De esta manera vamos a comenzar hablando sobre lo que son esas técnicas e instrumentos, que para poder conocer la técnica necesitamos conocer también los indicios. Esta exposición principalmente la estamos basando en los estudios de la doctora Jacqueline Hurtado. Ella nos presenta estos cuadros para guiarnos a través de los indicios. Los indicios son así: si el investigador requiere de una observación directa, de manera participativa dentro de la recolección de datos, estamos hablando de una técnica de observación. Cuando el investigador requiere de hacer preguntas de la información que se recoge, entonces esa investigación, la técnica que se va a trabajar puede ser una sesión de profundidad, una técnica de entrevista, técnica psicométrica o sociométrica y la técnica de entrevista y la encuesta. De acuerdo a todas estas técnicas, también vemos cuando los indicios apuntan a la revisión documental a través de la lectura de textos, estamos hablando de una técnica de revisión documental. Resumiendo, la doctora Jacqueline nos presenta el cuadro donde vemos las técnicas principales utilizadas, que son la observación, la revisión documental, la entrevista, la encuesta, las técnicas sociométricas y la sesión en profundidad. En este caso, vamos a profundizar en lo que es la observación, la entrevista, la encuesta y las técnicas sociométricas, donde cada uno de nosotros vamos a explicar al respecto. Vamos a comenzar primero con la observación, nuestra compañera Sandra Milena. Bueno, la observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno o hecho en caso de un hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para tener el mayor número de datos. El investigador se apoya en su sentido, ya sea internos o externos, vivencias, percepción o intelecto. Dentro de las ventajas de esta técnica es que permite obtener información independientemente de la disposición que las personas estudiadas tengan de proporcionarla. Permite percibir los eventos dentro de una visión global y con un alto grado de naturalidad. Sin embargo, exige un importante nivel de entrenamiento por parte del observador si se requiere lograr confiabilidad y validez. Entonces, en la medida que los criterios de observación sean más claros y específicos, habrá mayor coincidencia y mayor validez. Y en la medida que estos criterios sean más ambiguos, pues la coincidencia será menor. En el caso de los instrumentos de observación, la confiabilidad está dada por la coincidencia o concordancia que en el registro que realicen dos observadores que se encuentren percibiendo simultáneamente el mismo evento. Tenemos los elementos que intervienen en la observación, que es el observador, que es la persona entrenada que se encargará de observar y codificar las situaciones de un evento o fenómeno. Está la situación observada, que es pues ya el evento o la situación que se va a observar. Los instrumentos de registro que permiten almacenar la información y recuperarla cuantas veces sea necesario. Y está, por ejemplo, el diario de campo, una cámara, video, un grabador, una cámara fotográfica. Tenemos los instrumentos de captación y medición, que son los instrumentos que pueden ser los sentidos de manera directa o asistidos por algún instrumento como la lupa, los audífonos, o por ejemplo una lista de cotejo, una escala de observación, una balanza, un voltímetro o un termómetro. Tenemos las clases de observación, que están las dos clases de observación científica, la observación no científica. Tenemos los tipos de observación, que es la observación participante,
cuando el investigador hace parte de lo que va a observar, ¿cierto? Que está desde adentro. Está la observación no participante, que es aquella en la cual se recoge la información desde afuera sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Y está la autoobservación, que implica que la persona que está siendo estudiada se observe a sí mismo a través de un autorreporte, pueda dar cuenta de su propio comportamiento. Está la observación estructurada y no estructurada. La observación no estructurada, también llamada simple o libre, que en la que se realiza sin la ayuda de un elemento técnico especial. En cambio, en la observación estructurada es la que ya se utilizan los elementos técnicos apropiados como fichas, cuadros. También se denomina observación sistemática. Tenemos la observación, ya se clasifica en natural e instrumentada. La natural es aquella que se realiza de forma directa, donde el investigador hace únicamente de sus sentidos para captar los eventos, lo que ve y lo que se escucha. Y en la instrumentada se vale ya de equipos mecánicos y electrónicos para captar el evento o el estudio. Entonces, por ejemplo, ahí está lo que es la balanza, el tomógrafo, el microscopio electrónico y demás. Acá, ya que tenemos cómo se planifica una observación, entonces se determinan pues los propósitos, el objetivo, definir la muestra, o sea, lo que se desea observar. Ya se elaboran los instrumentos de recolección, tenemos la lista de cotejo, la guía de observación, la escala de estimación, el termómetro, la balanza, el voltímetro, la cinta métrica, y ya con base en eso tiene los instrumentos de registro, que el papel, el lápiz, la cámara fotográfica, el video, el registro o la cámara. Y también ya se define ya el tipo de procedimiento, si es numérico, gráfica o descriptiva. Aquí ya están como las etapas de lo que es la observación. Tenemos la atención, la percepción y la reflexión. En la atención, la disposición, el estado de alerta. Una de las características es que el observador escoge los estímulos que le interesa. La percepción, la capacidad de relacionarse con respecto a la experiencia pasada. Las características ya incluyen varios órganos de los sentidos. Tenemos la reflexión, que ya son las hipótesis, teorías y demás, y acá ya en la caracterización supera las limitaciones de la percepción. Los posibles errores tenemos que el observador, acá las personas, de la participación de personas no involucradas en la investigación puede conducir a inconsistencia de los resultados. El instrumento, que desaciertos que se incurren en la elaboración de lo que se desea medir. En el objeto obedece al hecho que cuando se observa el fenómeno en estudio, los aspectos que se deben abordar no se presentan en igualdad de condiciones. Aquí tenemos un ejemplo de guía de la observación de las intervenciones verbales de un docente. Entonces está pues el caso, el observador, la hora de inicio, la hora de cierre, la fecha de observación y los aspectos como más relevantes de acuerdo a la intencionalidad de la observación. Entonces, el aspecto personal, la vestimenta, la forma como saluda, la introducción de la sesión de la clase técnica aplicada durante la clase, la reacción ante las preguntas de los estudiantes, materiales utilizados, evaluaciones aplicadas durante la clase, cierre de la sesión de la clase y notas adicionales del observador. Y por último, tenemos acá un ejemplo, una escala de estimación acerca de la oratoria de un expositor. Están los aspectos a observar y la frecuencia. Por ejemplo, la utiliza muletilla, entonces la frecuencia nunca, a veces, con qué frecuencia y siempre. Mira al público, cambia el tono de voz para enfatizar algo, acompaña al discurso con movimientos acordes, pronuncia bien las palabras terminadas en R o en S. Listo, muchas gracias. A continuación, nuestra compañera Samira continúa con la entrevista. Buenas tardes. Entonces, una técnica de recolección de información es la entrevista. Entonces, la entrevista es una reunión para conversar e intercambiar información a través de preguntas y respuestas, con la idea de profundizar en un tema. La entrevista se usa cuando el problema no se puede observar a simple vista y es difícil hacerlo, ya sea por ética o por complejidad.
En la entrevista participa un entrevistador, que es que hace la pregunta, y el entrevistado, a quien se le hacen las preguntas. La entrevista tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Entre estas tenemos que es flexible, es abierta. El entrevistado puede contar allí sus anécdotas o sus experiencias y debe basarse en el proceso de la amistad y la cordialidad. Los instrumentos de recolección de datos son la guía de entrevista, que estas son las preguntas, el diseño de las preguntas. Los instrumentos de registro son el grabador, que puede ser una grabadora o un celular, además de papel y lápiz, que utiliza el entrevistador. ¿Cómo puede ser una entrevista? La entrevista puede ser estructurada, que es cuando el entrevistador se ciñe a las preguntas. Tiene un formulario de preguntas, entonces se ciñe directamente a ellas y no debe salirse de allí. La semiestructurada, que es cuando tiene una guía de asuntos y esta persona puede hacer unas preguntas distintas de las que se encuentran allí con la idea de profundizar en el tema. Otro tipo de entrevista puede ser la abierta. En esta entrevista abierta, la persona tiene una guía general del contenido. En este contenido, en esta guía general, el entrevistador posee todo el ritmo, entonces allí no hay preguntas estructuradas, sino que simplemente él puede hacer sus propias preguntas sin ceñirse de nada, solo de la temática que se encuentra allí. En las tesis de investigación cualitativa, las preguntas deben ser abiertas para que los participantes expresen su experiencia sin ninguna influencia. Bien. Profe, ¿me la pone la primera, por favor? Bueno, entonces, decimos que existen unos tipos de preguntas. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas? Tenemos las preguntas generales. Entonces, en la pregunta general parten de planteamientos globales. Entonces, el entrevistador hace preguntas como, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo es? Algo global. Otro tipo de pregunta es para ejemplificar, donde se profundiza en el tema haciendo ejemplos de la temática que se quiere averiguar o investigar. Otro tipo de pregunta es la estructural, donde se solicita una lista de conceptos y se hacen preguntas como ¿qué clase, qué tipo, qué elementos? Otra es la de contraste, donde se cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a símbolos o tópicos, como ¿usted qué opina en determinado caso? Y así por el estilo. Bueno, la entrevista tiene unas partes. Estas partes son el encabezado. Entonces, en el encabezado, aquí tenemos el ejemplo donde puede colocar la fecha, la hora, el lugar, la persona que entrevista, las edades promedio. Luego está la introducción, donde se realiza un bosquejo de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer esa entrevista, cuál es el objetivo. Luego vienen las preguntas y después de las preguntas viene la observación que quiere hacer la persona que se está entrevistando y luego el agradecimiento. Bueno, es muy importante, la otra, en una investigación, para que ésta tenga un rigor científico, es muy importante contar con dos criterios, el de validez y el de confiabilidad. Entonces, ¿qué es la confiabilidad? Es el grado en que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto u objeto produce resultados similares. Lo que quiere decir es aplicarle una prueba, ya sea de pretest o protest, a una persona 2 veces.
aplicar la misma prueba 2 veces a una persona para mirar qué margen de errores hay. Antes de hacer el trabajo de campo, se debe hacer una prueba piloto. Entonces, un ejemplo aquí, digamos que yo vaya a tomarle el peso a un estudiante. Entonces, se le toma el peso a esa persona a las 3 de la tarde con una báscula. Entonces, esa persona pesó 60 kilogramos. Luego, a las 4 de la tarde se le pesa otra vez y pesó 68 kilogramos. Entonces, nos dice que esa prueba no es confiable. No es confiable porque se le aplicó a la misma persona y presentó un margen de error. Entonces, la báscula no es confiable para determinada prueba. Entonces, en ese ejemplo, la validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Y la validación debe ser un juicio dado por un experto. Una validación no tiene validez cuando no mide lo que se debe medir. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Profe, ¿me pasa la otra? Bueno, este es una tesis que se hizo sobre la importancia del liderazgo que se adquiere gracias al juego. Entonces, aquí se entrevistaron a 6 profesores acerca de ese liderazgo que pueden tener los estudiantes jugando. La primera pregunta dice, ¿qué beneficios obtienen los niños del nivel de preparatoria al practicar los juegos grupales como estrategias metodológicas en el aula? Entonces aquí cada profesor dio una respuesta y en última se llega a una síntesis. Entonces nos dicen que los beneficios a los que se da lugar el juego grupal son el desarrollo de la autonomía, habilidades sociales, la participación, la integración, la interrelación, la adquisición de valores y la interacción con sus compañeros. Profe, la otra. Bueno, también se le hizo una pregunta a los expertos. Se entrevistaron a 4 expertos. Ellos dijeron, entonces la pregunta decía, ¿por qué cree usted que es necesario desarrollar las habilidades de liderazgo a través de los juegos grupales en los niños? Cada experto dio su opinión y en síntesis se llegó a la conclusión de que el desarrollo de habilidades de liderazgo en los niños es importante porque ayuda al desarrollo integral del niño. Además, esto a futuro les permitirá saber dirigir de manera adecuada a un grupo y para ello hacer ver a los expertos que es de vital importancia hacer uso del juego grupal, pues este permite la constante interacción con sus pares. La otra, de esa manera se hace el análisis de este instrumento, que en este caso es la entrevista. Pero ya decimos que era para validar si la confiabilidad es veraz o no, se deben tomar a cada una de esas preguntas, deben ser revisadas por unos jueces, unas personas. Entonces, aquí a esta primera pregunta, se colocan unos criterios y luego unas valoraciones. Entonces, aquí los criterios de esta pregunta serían, se revisan si tiene una estructura organizada, coherente y sistemática, o si esa pregunta, la redacción es clara y exacta, si recoge la información necesaria para cumplir con el objetivo planeado, o si contempla, tiene una buena ortografía y signos de puntuación. Entonces los jueces mirarán si es aplicable, equivale al 100%, si hay que modificarla al 75%, si es regular al 50%, si es deficiente, equivale al 25% y si no se debe aplicar, equivale al 0,0%. Entonces, de esta manera encontrará
se realizará la validación del instrumento, que en este caso es la entrevista. Muchas gracias. Gracias, compañera Samira. A continuación, nuestro compañero Clemente nos va a hablar sobre lo que es la encuesta. Bueno, sí, buenas tardes. La encuesta es uno más de los instrumentos que hoy día se utilizan en la investigación, bien sea cualitativa o cuantitativa. Este instrumento de recolección, o esta técnica, mejor dicho, de recolección de información, a lo largo de la historia, a lo largo de la vida científica, ha demostrado ser, digámoslo así, eficiente en el campo de la investigación educativa. En ese entendido, la encuesta es un método de investigación y recopilación de datos utilizada para obtener información de personas sobre diversos temas. Es decir, esta técnica se utiliza para una diversidad de temáticas. La encuesta además tiene una variedad de propósitos y se puede llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología y de los objetivos que se desean alcanzar a través de esta técnica. De esa misma manera, la encuesta como técnica requiere de unos instrumentos para poder llegar a recolectar la información deseada. Y el instrumento más utilizado es el cuestionario. El cuestionario, que consiste en una elaboración de preguntas, bien sean de carácter abierto o de carácter cerrado. Es decir, la encuesta puede ser abierta o puede ser cerrada. En el caso de preguntas abiertas, pues aquí en estas preguntas abiertas, el encuestado tiene la posibilidad de narrar o contar sobre la temática que se esté encuestando o investigando a través de esta técnica. Y son cerradas, pues cuando el cuestionario tiene 4 o 5 opciones de respuesta, y esto es o depende de cómo lo elabore el investigador. Es válido aclarar que hoy en el mundo científico, en el mundo de la academia, se utiliza mucho la escala Likert para este tipo de encuesta. Para este tipo de encuestas se utiliza mucho la escala Likert, y esta escala lo que nos dice o nos sirve para recolectar información precisa con unas preguntas muy marcadas, como por ejemplo, el investigador se plantea con respecto al tema que quiera conocer. Ejemplo, si necesitamos conocer la satisfacción de los niños o de la población con respecto a la tecnología, en este caso los smartphones como teléfono móvil, entonces se podría hacer preguntas como por decir, ¿qué tan importante es para usted la comunicación a través de smartphone? Buena, muy buena, no tan buena o regularmente buena. Entonces, la escala Likert nos permite este tipo de acciones como para ir llegando a la información precisa que queremos alcanzar. Como todo instrumento dentro de la investigación, como toda técnica dentro de la investigación científica, tiene que cumplir con unos requisitos. Tiene que tener una validez, tiene que tener una confiabilidad y tiene que tener una objetividad. Es decir, que como técnica la encuesta, a través de su instrumento cuestionario, debe tener una confiabilidad. ¿Y la confiabilidad qué es? La confiabilidad es esa capacidad de un instrumento para obtener mediciones que correspondan a la realidad que se pretende conocer.
Es decir, este instrumento es confiable si los datos que se obtienen son iguales al ser aplicado a los mismos sujetos en repetidas ocasiones. Lo que quiere decir que, retomando lo que decía la compañera ahora, se aplica el instrumento en un determinado momento y arroja una información. Cuando se aplique en otro determinado momento, al hacer el cruce de información, las dos deben coincidir para que entonces tenga esa confiabilidad. Cuando no coinciden, entonces no es confiable, digamos, la información. Y esto puede suceder por muchas razones. Puede haber un sesgo de parte del investigador o puede haber un sesgo de parte del encuestador, el encuestador o del encuestado, ¿sí? Eso puede suceder. De la misma manera, debe tener una validez, y la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Es decir, debe cumplir con todas las condiciones, debe ser confiable y debe tener una validez. Validez cuando con ese instrumento o con esa técnica encontramos la información que andamos buscando. Cuando no se encuentra esa información que se está buscando o no se mide lo que se quiere medir, entonces la técnica o el instrumento no tiene validez en el campo científico. Cabe también resaltar entonces que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente es válido. Es decir, cuando apliquemos el instrumento o la técnica, pueda que en diferentes momentos nos arroje informaciones similares, iguales, lo que le daría un carácter de confiable, pero no necesariamente esto quiere decir que es válido, porque para ser válido tendría que responder realmente a la variable que necesitamos medir. Eso en ese caso. De igual manera, pues, el otro punto importante es la objetividad. A través de esta técnica, el instrumento tiene que ser muy objetivo con la temática o con el mecanismo o el propósito de la investigación. Y en ese entendido, la objetividad hace referencia al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que los administran, califican o interpretan. Es decir, que en este escenario no debe existir por ninguna razón ningún tipo de sesgo por quien aplique el instrumento o la técnica o por quien valore el instrumento o la técnica. Los sesgos hacen que se pierda la objetividad, y pues en el campo científico la objetividad es muy importante para que el conocimiento que se genere sea pertinente y coherente. Entonces, a grosso modo, la encuesta como técnica de recolección de información y como instrumento el cuestionario son pertinentes en el caso de la investigación cualitativa o en el caso de la investigación cuantitativa. Eso con respecto a la encuesta. Muchas gracias. Gracias, compañero Clemente. A continuación vamos a hablar sobre lo que es la técnica sociométrica. La técnica sociométrica abarca una serie de relaciones que tienen que ver con la parte social, la parte humana, relación de personas. En llegado el caso también se puede aplicar a relación de cosas. Sin embargo, de manera principal estamos hablando de a nivel de personas y ciertas características de ellas. En esas técnicas sociométricas se busca mirar lo que son índices, valores que van a relacionar una situación o una característica en especial. En este caso, esas técnicas sociométricas podrían manejarse a través de un sociodrama, a través de un psicodrama, a través de instrumentos como lo son, se pueden recoger estas información como lo es el cuestionario sociométrico, la matriz sociométrica que vendría siendo un cuadro,
el sociograma, que es un cuadro, un diagrama en el que se miran las relaciones de lo que se está analizando, y también a través de índices sociométricos. Los índices sociométricos vienen siendo unas fracciones o valores que van a ser característicos que se pueden llegar a interpretar como un porcentaje con respecto a las características que se están mirando, que pueden ser el estatus sociométrico, el índice de rechazo, el índice de aceptación, el índice de conflicto o la relación grupal que hay en esa característica. Y esas aplicaciones teóricas sociométricas o también pueden tener algunas limitaciones. A continuación miramos lo que es un ejemplo de una matriz sociométrica. Esta matriz observamos las personas implicadas. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas implicadas a las cuales se le está observando la aceptación o rechazo. En la aceptación se ve de manera positiva o negativo cuando es un rechazo. Haciendo la sumatoria, tenemos el total de aceptaciones y el total de rechazos. Como podemos observar, estos análisis sociométricos se ven de manera cuantitativa. Más adelante, ya para calcular índices sociométricos, se aplican fórmulas matemáticas que básicamente tienen un número de análisis que va en la parte superior y el número total que va en la parte inferior. En ese caso, para esta fórmula, se está analizando el índice de estatus sociométrico, donde el estatus sociométrico de la persona se simboliza con CSJ. En la parte superior se ve la sumatoria de lecciones de aceptación. La N representa el número de personas, como en este caso del ejemplo hay 5 personas. Si le restamos 1, vendría siendo 4. Y en este caso, por ejemplo, la cantidad de puntuaciones para el estatus sociométrico de María fue de 4/5 para un puntaje de 0,80 en el índice, y en el de Juan fue de 3/5 para un puntaje de 0,60. Podemos mirar otros índices como es el índice de rechazo. En este caso sería similar, una fórmula matemática. Se aplican los criterios, se mira en la matriz, se toma la información, se reemplazan los valores y estamos obteniendo estos valores del índice. Está el índice de cohesión, que la cohesión implica lo que son las relaciones con las demás personas. Y esos índices aplicamos también la fórmula matemática y nos va a dar el valor correspondiente. En las técnicas sociométricas encontramos, según Ander Eck, 1987, algunas observaciones que se tienen en cuenta. Limitaciones. Para poder aplicar se necesita de una actitud favorable y colaboración. También se refleja aceptaciones o rechazos del momento, pero estas podrían no necesariamente reflejar la configuración social real de un grupo. Entre esas observaciones también vemos la parte del supuesto que las relaciones intragrupales son estables. El conocimiento de los resultados por parte del grupo pueden generar graves conflictos y ser perjudicial. También observamos en el test sociométrico es un instrumento muy valioso para el estudio de relaciones grupales y relaciones entre personas, entre sujetos que se están analizando. Pero más adelante, para llegar a lo que es el criterio de validez y confiabilidad, se atiene a lo que son técnicas cuantitativas o estadísticas de análisis. La validez, en este caso, se mira con una fórmula matemática. En este caso se llama el valor Z, que se refiere a lo que es el análisis normal en una gráfica de una campana de Gauss para observar con respecto al promedio o la media de los datos y la muestra X de cada valor. Con respecto a una fórmula, en este caso se aplican las fórmulas y se mira el comportamiento de los datos. Este comportamiento es el que nos va a llevar a la validez. Sin embargo, también se trabaja con una confianza, ese porcentaje de confianza tomando un error.
Supongamos en este caso, si el error se toma de un 5% del 100%, entonces tendríamos una confianza del 95%. Estos valores, de acuerdo a las tablas de campana de Gauss, vamos a tener una gráfica y una interpretación que básicamente ubica la media en el punto central y a los lados encontramos la desviación estándar de los valores de los datos encontrados. Ese comportamiento de los datos se van ubicando en esta campana de Gauss y si los datos se ubican más para un lado o más para el otro, pues tendríamos un sesgo de la información. En el caso donde los valores se encuentran más centrados, pues la información va a ser un poco más confiable, o cuando no es tanta el sesgo hacia un lado o hacia el otro. Lo otro es que cuando hablamos de una desviación estándar, los valores, si se centran y se ubican en una sola desviación estándar, los resultados que se están obteniendo tienen una mayor validez y no hay tanta diferenciación de una información a otra. Acá, por el contrario, cuando la distancia de desviaciones estándares es demasiada, quiere decir que va a producir mucho más error en la recolección de la información. En conclusión, pues tenemos varias técnicas que se recogen a través para una investigación y esas técnicas que utilizamos las podemos utilizar de acuerdo a unos indicios y cada técnica requiere un instrumento que es el que nos va a permitir recoger esa información. Posteriormente, cuando ya se tienen los datos, se requiere una validez y una confiabilidad para que esos resultados obtenidos se puedan utilizar en una investigación. De lo contrario, si los resultados no van de acuerdo a la validez que se está utilizando, entonces la información recogida no corresponde a la realidad de lo que se está investigando y por lo tanto debe nuevamente hacerse otro tipo de análisis de datos para llegar a una valoración real. Muchas gracias. Gracias.